Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar con esta clase muy cortita de potencial eléctrico a pedido de mi alumno Franco. Así que Franco, esta clase es para vos. Comenzamos. Cuando hablamos de potencial, vamos a hacer referencia a la movilización de cargas eléctricas en un campo eléctrico que va a estar generado por otro tipo de cargas. El campo va a tener la capacidad de generar un trabajo sobre estas cargas al moverlas. Y este trabajo va a ser generado por el propio campo o también puede ser generado por un agente externo. Entonces, para comenzar a explicar puntualmente esto, voy a comenzar desde la fórmula, un poquito diferente a lo que siempre explico, siempre doy un poquito de teoría. Bueno, vamos a hacerlo al revés por una cuestión de que este tema es un poco particular, un poco difícil, a veces cuesta entenderlo. Como nosotros vemos acá, vamos a ver una carga eléctrica, ¿sí? Esa carga eléctrica va a generar líneas de fuerza, líneas de campo, en donde nosotros vamos a poder trabajar en base a dos puntos para poder movilizar otro tipo de cargas. La carga que nosotros vamos a tener va a ser la carga generadora de campo. Nuestra R o el radio va a ser la distancia en la cual quiero trabajar con respecto a ¿quién? A la carga que está generando ese campo. K, como siempre, va a ser nuestra constante, una constante eléctrica, la constante Coulomb, 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrados. Y nuestro voltaje, o también vamos a llamarlo potencial eléctrico, que va a ser generado por nuestra carga. Consideraciones. ¿Qué tipo de consideraciones debo tener ante este tipo de tema o de ejercicios? Que las cargas positivas que yo quiera movilizar, ¿sí?, van a hacerlo a favor del voltaje, ¿sí?, o también, como se podría decir, en la dirección de la línea del campo. Entonces, ¿a dónde queremos ir con esto? Vamos a decir que las cargas positivas siempre se mueven de un voltaje mayor a un voltaje menor, o sea, del punto A al punto B. Las cargas negativas se van a movilizar al contrario de las líneas de campo, ¿sí?, o la dirección opuesta a la línea que genera el campo que genera la carga, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que las cargas negativas se van a movilizar desde un voltaje menor hacia un voltaje mayor. Por ende, esa variación de potencial va a estar dada desde el punto B hacia el punto A. Otro tipo de consideraciones que voy a tener que tener es que cuando hablemos del trabajo que realiza un campo eléctrico, vamos a hablar de un trabajo que es del tipo positivo. ¿Por qué? Porque va a ser el trabajo que realiza el propio sistema que estamos analizando, ¿sí? Nos remontamos un poquito a lo que sería la teoría de termodinámica, donde si el trabajo era realizado por el sistema, era un trabajo positivo. En cambio, bueno, antes de eso vamos a ir con nuestra fórmula, donde tenemos que el trabajo, sé que por ahí en los libros ponen W, también puedo poner TR, trabajo, donde el trabajo va a ser igual a la carga que se mueve en el campo multiplicado por la variación de porcentaje del voltaje, que va a estar dado por el voltaje en el punto A menos el voltaje en el punto B. O sea, el voltaje mayor menos el voltaje menor. Y eso va a ser igual al trabajo que genera el campo eléctrico. Por el contrario, si el trabajo es realizado por un agente externo, o sea, yo estoy generando la movilización de esa carga en un campo, o el ambiente externo al campo genera que la carga se mueva, vamos a decir que es un trabajo entrante. Y cuando un trabajo entrante, cuando estudiamos esto en termodinámica, veíamos que el trabajo era negativo, ¿sí? Entonces vamos a poder escribirlo con la misma fórmula, pero con un ordenamiento distinto, donde vamos a decir que el trabajo externo se va a describir como la carga que se mueve, o sea, la carga que movemos, ¿sí?, porque ahora no la mueve el campo, sino que la movemos nosotros, multiplicado por el potencial de B menos el potencial de A,
¿Qué es lo que quiere decir? El potencial menor menos el potencial mayor, donde es muy probable que nos dé un trabajo negativo, el cual no está mal porque es escalar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a agarrar y vamos a ver un pequeño problemita donde dice que dos cargas puntuales, Q1 de 4,25 por 10 a la menos 7 coulomb y Q2 menos 3,74 por 10 a la menos 8 coulomb, distan entre sí de 28 centímetros. Yo agarré y hice el pasaje directo acá a 0,28 metros. Sobre el segmento que las unes a un punto A se halla a 4 centímetros, yo lo puse a 0,04 metros de Q1, y un punto B que se halla a 7 centímetros de Q2, yo lo puse como 0,007 metros. Entonces, ¿qué nos pide? Calcular los potenciales en A y B. Normalmente se suele enseñar una ecuación en donde se asocia la constante de Coulomb, como que se saca el factor común, donde se dice que el voltaje 1 más el voltaje 2, teniendo en cuenta el signo de la carga, nos queda que va a ser la constante de Coulomb multiplicado, la carga sobre el radio más la carga sobre el radio. A mí me gusta sacarlo por separado por ahí. Me gusta decir que si voy a trabajar en el punto A, vamos a poner así, punto A, ¿sí? Voy a poner un voltaje 1 que va a ser el considerado a partir de la carga 1. Voy a decir que el voltaje 1 va a ser a la constante Coulomb por la carga 1 dividido el radio 1. ¿Y cuál va a ser el radio 1? El radio 1 va a estar siendo la distancia que hay desde la carga que estoy utilizando hasta el punto A. O sea que va a ser todo este camino en este caso. Entonces vamos a agarrar, vamos a borrar, seguimos acá, radio 1 me faltó ahí, y vamos a poner que esto va a ser 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrados por 4,25 por 10 a la menos 7 coulombios sobre 0,004 metros, y me va a dar como resultado 9,56 por 10 a la 5 voltios. Nuestro primer voltaje. Y si seguimos trabajando en A, voy a sacar un voltaje 2, pero esta vez el voltaje en que me va a quedar. Bueno, me va a quedar 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulombios cuadrados multiplicado por la carga. ¿Qué carga voy a usar? Y en este caso voy a usar la carga 2, que era menos 3,74 por 10 a la menos 8 coulombios, ¿sí? Sobre ¿qué distancia voy a usar? Bien, la distancia que voy a usar en este caso va a ser la distancia que tengo desde la carga 2 hasta el punto A, o sea que va a ser toda esta distancia. Vamos a borrar, así no queda desprolijo. Entonces la distancia que voy a usar va a ser 0,024 metros. ¿Por qué? Porque voy a sumar estos 0,17 más los 0,07. Me da un resultado de 0,024 metros. Y el resultado final va a ser claramente un número negativo, 1,4 por 10 a la 4 volt. Entonces, si yo saco el voltaje, o sea, la variación de voltaje entre estos dos, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que sumar el voltaje 1 más el voltaje 2. Voy a hacer el voltaje 1 más el voltaje 2, me va a dar una variación del potencial en el punto A de 9,42 por 10 a la 5 volt. Entonces ya tengo la variación de voltaje en el primer punto. Ahora, si yo trabajara en el punto B, como me está pidiendo, en el punto B, voy a trabajarlo de la misma forma, con un voltaje 1 y un voltaje 2. Yo sé que es un poquito más largo, pero me parece el camino un poco más seguro para no confundirnos, porque a veces los signos nos llegan a confundir, ¿sí? Carga 1 sobre el radio 1, que en este caso, ¿cuál va a ser? Vamos a poner directamente las unidades de solamente el radio, 0,0
21 metros y el valor de la carga 1 era 4,25 por 10 a la menos 7. El voltaje 1 en el punto B me va a dar un valor de 1,82 por 10 a la 5 voltios. Y el voltaje 2, que me va a quedar la constante de Coulomb por la carga 2 sobre la distancia, que va a ser 0,07 metros, 0,07 metros, esto me va a dar un resultado de menos 4,8 por 10 a la 4 volt. Si yo saco la variación del potencial en esto, me va a quedar que la variación del potencial va a ser el voltaje 1 más el voltaje 2. Entonces me va a quedar una variación de voltaje que va a ser de 1,84 por 10 a la 5 volt. Entonces ese va a ser mi voltaje en ambos casos. Vamos de este lado ahora. Me queda poco espacio. Entonces, el otro punto decía calcular el trabajo que un agente exterior debe realizar en una carga Q3 de menos 5 por 10 a la menos 9 Coulomb para desplazarlo desde A hasta B. Si lo quiero desplazar desde A hasta B, lo que voy a tener en cuenta es lo siguiente, es que el voltaje va a ser igual al trabajo realizado sobre la carga de prueba dividido la carga de prueba. Por ende, el voltaje podemos decir que tiene unidades de Joule sobre Coulomb. Yo lo que voy a tener que poner acá es la variación del voltaje en realidad. Entonces voy a poner el voltaje final menos el voltaje inicial, todo esto en un paréntesis, por la Q3 igual al trabajo. El voltaje final, ¿cuál va a ser? Vamos a sacar 9, como quisimos moverlo, perdón, desde A hasta B, lo que vamos a hacer es sacar 1,84 por 10 a la 5 volt menos el voltaje en A, que va a ser 9,42 por 10 a la 5 volt, por la Q3 que nos había dado menos 5 por 10 a la menos 9 Coulomb. Y todo eso va a ser igual al trabajo. Calculando esto, este paréntesis me va a dar un número negativo, multiplicándolo con la carga que tiene una carga negativa, me va a dar un trabajo positivo, haciendo que este trabajo tenga un valor de 4,04 por 10 a la menos 3 joules. Entonces, de esta manera podemos encontrar el valor del trabajo para este ejercicio puntual. Ahora, vamos con otro ejemplo, donde el ejemplo dice, este es un ejemplo del cuadernillo de ingreso de la Facultad de la Universidad Nacional de Cuyo, la Facultad de Medicina, y me parece haberlo visto en un cuadernillo de ingeniería, donde dice que dos cargas puntuales A y B en el vacío se muestran separadas por una distancia de 200 metros. Si sus cargas son respectivamente 0,6 Coulomb y menos 0,6 Coulomb, para trasladar una tercer carga desde un punto situado a 25 metros de B hasta un punto situado a 15 metros de A, en el segmento que une ambas cargas, debe realizarse un trabajo externo de menos 784 Joule. La carga desconocida es aproximadamente, bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que si se está realizando un trabajo externo, básicamente lo que me quiere decir el problema es que yo estoy llevando una carga, ¿sí?, que va a tender a, o sea, naturalmente, o espontáneamente, como dice la teoría de los libros, espontáneamente, si yo suelto una carga eléctrica en la variación de potencial, la carga va a tender a irse o a un lado o al otro
dependiendo de la carga que tenga. Si la carga es positiva, y claramente se va a ir para la carga negativa, y si la carga es negativa, y claramente se va a ir para la carga positiva. ¿Por qué? Pero por una cuestión de lo que ya hemos visto y hemos trabajado anteriormente de electricidad, que las cargas positivas con las positivas se repelen y las negativas con las negativas se repelen, y positivo con negativo se atraen, básicamente. Entonces, como nosotros queremos moverlo desde B hasta A y tenemos que realizar un trabajo negativo, claramente ya nos está diciendo que la carga con la cual nos vamos a manejar, o la carga con la cual el valor que tenemos que obtener va a ser un resultado positivo. ¿Por qué? Porque si hay que hacer trabajo hacia la carga positiva y encima el trabajo es negativo, vamos a considerarlo como un trabajo forzado, según la definición de trabajo en la unidad de trabajo y energía. Entonces, vamos a sacar que el voltaje 1, perdonen, se me chispoteó, el voltaje 1 lo vamos a sacar de la misma forma que sacamos el ejercicio anterior. Voltaje 1 va a ser igual a la constante de Coulomb por 0,6 coulombios dividido 15 metros. ¿Por qué? Porque voy a trabajar en base a A. Entonces vamos a ponerle acá en chiquito A. 15 metros. Y esto me va a dar un valor de 3,6 por 10 a la 8 volt. Si saco el voltaje 2 para la otra carga, va a ser la constante de Coulomb por menos 0,6 coulombios dividido la distancia que hay desde A hasta ¿dónde? Hasta la carga negativa, que en este caso va a ser 185 metros. En este caso el valor que nos va a dar es menos 2,9 por 10 a la 7 volt. Si saco la variación de potencial en el punto A, me va a dar que la variación de potencial va a ser el voltaje 1 más el voltaje 2 y me va a dar un resultado de 3,31 por 10 a la 8 voltios. Ahora, si sacamos lo mismo pero para el punto B, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que el voltaje 1 va a ser igual a, hice cualquier cosa, disculpen, el voltaje 1 va a ser igual acá por 0,6 coulombios dividido 175 metros. ¿Por qué 175? Porque voy a tomar desde la carga positiva hasta el punto B. 175 metros. Esto me va a dar 3, vamos a hacerlo así, 3,085 por 10 a las 7 voltios. Medio feo el número, no lo quise aproximar. Y el voltaje 2 va a ser la constante de Coulomb por menos 0,6 coulombios sobre 25 metros, lo que me va a quedar un resultado de menos 2,16 por 10 a la 8 volt. Si saco la variación del potencial de esto, el voltaje 1 más el voltaje 2, me va a quedar que la variación del voltaje acá va a ser menos 1,85 por 10 a la 8 voltios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Yo quiero llevarlo desde el punto, vamos a hacerlo con rojo, a otro color, desde el punto B hacia el punto A. Y fíjense que el punto B, que sería este es B y este es A, el punto B es menor que el punto A y el trabajo es externo. Por ende, ¿cómo nos va a quedar expresada la ecuación? Voy a seguir con el color rojo. Nos va a quedar que el trabajo va a ser igual a la variación del voltaje por la carga 3 que tenemos que averiguar y después el trabajo, que lo que era menos 784 joules
que es lo que me da el dato problema. Y la variación del voltaje va a ser igual a ¿qué cosa? Al voltaje de B menos el voltaje de A por la Q3. Si despejo esto, me va a quedar menos 784 joules. Voy a poner directamente el paréntesis, voltaje de B menos el voltaje de A, igual a Q3. Este paréntesis me va a dar un resultado que va a ser negativo, ¿sí? Y con el negativo de arriba se van a simplificar, dándome un resultado aproximado de 1,52 por 10 a la menos 6 Coulomb, o también, como seguramente está en sus cuadernillos, como 1,52 micro Coulomb.